Buenas tardes, mi nombre es Walter Ortiz, yo hago parte de la Dirección de Servicios Registrales y Jurídica de la Cámara de Comercio Burrasor. En el día de hoy volvemos a hacer nuevamente nuestro taller de proponentes en el tema de renovación como tal. Les voy a pedir a los asistentes que a medida que vayan surgiendo preguntas, eh, las escriban en el chat para irlas resolviendo. Igual, pues al final también vamos a mostrar, además de la presentación y abordar cada uno de estos temas, vamos a mirar la plataforma para que ustedes conozcan cómo se maneja el tema. También sería bueno que a través del chat nos informaran en este momento qué tipo de personas no tenemos, si son personas naturales inscritas como tal, si son sociedades, si son entidades sin ánimo de lucro, si son personas jurídicas no inscritas en la Cámara de Comercio, para que de pronto más adelante profundicemos sobre algunos de estos temas, porque pues son diferentes en algunas ocasiones los documentos que deben ingresar. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el tema de normatividad. Digamos, hagamos una precisión. Actualmente no tenemos una modificación frente a las normas del Registro Único de Proponentes. Seguimos con la misma normatividad, con el decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y con la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ya detalla de manera más específica los documentos que se deben anexar. ¿Listo? Entonces, frente al tema normatividad como tal del registro, venimos iguales. Inclusive el decreto 1082 lo que hace es recopilar lo que trae el 1510, el decreto 1510 del año 2013. Lo que se hizo la circular en el año 2016, ahora lo vamos a ver, fue especificar algunas formas adicionales de la experiencia, de acreditar la experiencia. Pero del 2016 hacia acá no hemos tenido modificaciones frente a la forma como se diligencia el registro, la información como tal del formulario o los documentos que se tienen que anexar para acreditar la información. Lo que sí vamos a ver más adelante, y eso también se trata este taller, es mirar cómo quedó nuestra nueva plataforma. Resulta que la Cámara de Comercio a finales del año pasado realizó una actualización de la plataforma, principalmente la que se utiliza para el registro único de proponentes. Entonces, la presentación, la forma de hacerlo, cambia un poco, pero en su esencia, digamos que los documentos, la forma de diligenciar el formulario virtual, pues sigue pidiendo la misma información, solamente que cambió, por así decirlo, la presentación y ahora pues lo vamos a ver pues como en detalle. Bueno, este año, la renovación del registro único de proponentes, como es el quinto día hábil del mes de abril, este año nos va a dar para el viernes 9 de abril. Muy importante anotarlo. Esa es la fecha límite para presentar la renovación para el año 2021. Yo puedo presentar la renovación desde el 1 de enero hasta el 9 de abril, ¿cierto? Cualquiera de esos días, la presentación de esa renovación puede ser de manera física en una de nuestras sedes o a través de nuestra plataforma y haciendo pues el trámite 100% virtual, que inclusive es la invitación, como lo hicimos el año pasado, la mayoría de proponentes lo radicaron 100% virtual, aprovechando que, digamos, la plataforma es amigable en ese sentido, en la posibilidad de subir documentos, en diligenciar el formulario, en de pronto no tener que imprimir nada y poderlo hacer 100% virtual. Si bien esta es una capacitación o es un taller relacionado con renovación, pues para personas que también realizan inscripción de proponente también puede servir. Y para aquellas personas que en algún momento han intentado hacer una actualización, también es importante indicarles que la actualización, a diferencia de la renovación que es obligatoria, la actualización es voluntaria cuando la necesito y también se hace de manera virtual en cualquier momento del año. Tener muy presente esta fecha del 9 de abril del 2021,
porque si no se hace la renovación antes de ese día, se cesarán los efectos del proponente y lo que tendré que hacer es volverme a inscribir. Entonces, muy presente, ojalá la hayan anotado, viernes 9 de abril, fecha límite para hacer la renovación. Los invitamos a que por favor lo radiquen lo más pronto posible para que digamos que el tiempo de respuesta de la Cámara frente a la revisión de los documentos pues sea un poco más ágil, porque si obviamente lo dejamos para el último día, pues serán más las solicitudes de renovación que vamos a tener y quizás los tiempos de respuesta se amplíen bastante. Bueno, la parte dura de este taller, el costo, cuánto vale. Renovarse e inscribirse en el año 2021 tiene un costo de 587.000 pesos. La renovación o inscripción no se sujeta al valor de los activos, al valor de los ingresos, sino que es un valor fijo independiente del tipo de proponente. Entonces, 587.000 pesos. Si decido actualizar porque voy a agregarle más clasificaciones, voy a agregarle más contratos u otra información, eso sí, no la información financiera, porque recordemos, la información financiera del registro único de proponentes no la puedo modificar. Si me equivoco o alguna cosa, no puedo corregirla a través de una actualización. Entonces, muy presente, por eso es tan importante que los estados financieros estén consolidados a 31 de diciembre del año 2020, que estemos seguros que esos son los estados financieros y que cuando renovemos, pues no tengamos equivocaciones diciendo, ay, mira, me equivoqué en la información financiera, porque esa información no la puedo tocar, no la puedo actualizar. Pero si me toca actualizar contratos, clasificaciones, que porque en algún proceso lo necesito, pues tengo presente que vale 314.000 pesos cada actualización, porque también tenemos proponentes que en el año quieren actualizar varias veces. Tenemos algo que se llama actualización por cambio de domicilio, eso no tiene costo, eso es cuando un proponente que está por fuera de esta Cámara de Comercio se traslada para donde nosotros. Entonces, ejemplo, el proponente que está en la Cámara de Comercio de Cali trasladó su domicilio para Itagüí, entonces tiene que inscribirse en Aburra Sur y ese cambio de domicilio de ese proponente para esa persona no tiene costo. Inclusive es un proceso entre las cámaras. Digamos que el proponente lo único que radicó fue el cambio de domicilio en la otra cámara y ellos se encargan de mandarnos no solamente la información del registro mercantil, sino también la información del registro único de proponentes. Y otro que también tenemos que tener muy presente es la expedición de los certificados, que tiene un costo de 53.000 pesos cada vez que lo necesite. Al igual que hacer el trámite de renovación, también los invito a que cuando deseen comprar certificados, lo hagan también en línea a través de nuestra plataforma. eh, pues digamos que para la facilidad, para no tener que ir hasta la sede, muchas veces hacer filas, sino que desde la comodidad de la casa u oficina, pues se puede hacer la adquisición o la compra de estos certificados. Listo. ¿A través de dónde vamos a hacer la renovación, inscripción o actualización? A través de ese icono que vamos a encontrar en la página de la Cámara que se llama Trámites Virtuales. Caro, de pronto tenemos alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas hasta el momento. Bueno, este año, aprovechando este taller, vengo a mostrarles nuestra nueva plataforma. De pronto, algunas personas ya ingresaron a ella. Digamos que en este caso se muestran a manera de bloques. La diferencia con la anterior es que el anterior tenía la posibilidad de llenar el formulario, por así decirlo, de manera continua. Cada una de esta información que vemos acá por bloques se presentaba ya de manera continua. Acá lo que se hizo fue agrupar los diferentes elementos del registro para que lo tengan muy presente. ¿Cómo voy a ingresar? Además de tener ese usuario y contraseña que previamente tuve que haber creado, ahora miramos cómo funciona. Voy a ingresar por una opción que aparece en la parte izquierda de cuando ingreso con mi usuario.
que se llama consultas y transacciones, luego clic en trámite registros públicos y si voy a renovar, le voy a dar clic donde dice renovación de proponente para tenerlo muy, pero muy presente. Como pueden ver, aquí están los diferentes bloques. Lo que vamos a hacer es explicar en cada uno de estos bloques cuáles son la información o cuál es la información que se debe diligenciar. Muy importante que las preguntas que vayan surgiendo a partir de cada bloque las vayan realizando a través del chat. Listo. Frente al tema del diligenciamiento del formulario virtual, bueno, aclaro lo siguiente. El trámite del registro único de proponentes siempre se hace, o el diligenciamiento del formulario siempre se hace de manera virtual. Lo que puede suceder es que la persona, el proponente, puede optar o por radicar el trámite de manera 100% virtual, en cuyo caso tiene que anexar todos los documentos que le pide la plataforma, que a mi modo de ver es la forma más fácil de hacerlo, o puede imprimir el formulario diligenciado, firmarlo en original, no es el formulario, no, si se trae físicamente a la sede no puede ser copia, tiene que ser firmado en original y anexarle ahí sí en copia cada uno de los soportes que en todo momento le pidió el formulario. Esas son las dos formas de erradicarlo, de pagarlo, virtual o presencial. Pero el diligenciamiento del formulario sí se hace solamente de manera virtual. O sea, no, yo no diligencio el formulario de proponentes de manera manual comprando un formulario en cámara. Eso no aplica. En el tema de proponentes siempre se hace de manera virtual el formulario. La razón principal es evitar que las personas se equivoquen en algunos campos. Bueno, si lo vamos a hacer 100% virtual, entonces estos iconos en la plataforma nos tienen que quedar muy claros. El primer icono que vemos, que parece una hoja, sirve para descargar algunas certificaciones para acreditar la experiencia o para acreditar que estoy al día en la seguridad social, para acreditar que no tengo situaciones de control o grupo. O sea, son unas, digamos, permite descargar una serie de certificaciones que pide la normatividad, pero a través de la plataforma y la plataforma me crea esas declaraciones, esas certificaciones con los campos mínimos que tengo que diligenciar y lo único que tengo que hacer es firmarlas. En solo dos de ellas, además de firmarlas, tengo que llenar los campos, que es en una que se llama tamaño de empresa y en otra que se llama de cuentas principales. Son las únicas certificaciones que genera la plataforma que implica el diligenciamiento de algo. De resto, todas las certificaciones me van a traer la información que yo previamente diligencié. Entonces, siempre que vean este icono es porque la plataforma me permite descargar la certificación para organizarla. Es un archivo de texto que puede ser modificado. Listo. Ya las demás, digamos, los demás documentos que hay que anexar son propios del proponente, estados financieros, copias de contratos, el RUT, tarjeta profesional. Entonces, esos ya son propiamente del proponente. Bueno, tenemos el segundo icono. El segundo icono me permite subir los documentos a la plataforma, tener presente que es en punto PDF, que el límite máximo es de 3 megabytes y no debo subir archivos comprimidos o archivos en Word, no, siempre PDF con ese máximo de capacidad. Muy, pero muy, muy importante porque digamos que hemos encontrado algunos proponentes que intentan subir otro tipo de archivos y el sistema muchas veces se queda pues quieto y no los deja continuar. Entonces, para que tengan en cuenta esa previsión, máximo 3 megabytes y en punto PDF y nada de archivos comprimidos. Listo. Bueno, el segundo icono, o perdón, el tercer icono, que parece un ojito, básicamente tiene una finalidad. Es si yo ya cargué el documento y quiero ver qué subí, ejemplo, otra persona va y lo revisa, o simplemente yo quiero saber si sí quedó bien cargado, bien, si lo adjunté bien, a través de ese icono puedo ver qué documento subí y con una finalidad. De pronto me equivoqué en el soporte, entonces el cuarto icono, el último icono, me permite eliminar
ese soporte que previamente subí. Entonces, los que más comúnmente voy a utilizar son los dos primeros. El primero de ellos para generar los certificados y el segundo para cargar cada uno de estos ítems. Importante lo siguiente, aunque ahora lo vuelvo a mencionar. Si yo voy a hacer el trámite 100% virtual, tengo que cargar cada uno de los soportes para acreditar la información, todos los que necesite. Pero si el trámite lo voy a hacer o lo voy a pagar de manera presencial en la cámara, no tengo que subir esos archivos. O sea, ese icono para subir no lo utilizaría, sino que utilizo la plataforma para diligenciar el formulario, generar de pronto los certificados, pero me toca imprimir el formulario, firmar en original cada una de las hojas del formulario e imprimir cada uno de esos soportes que voy a traer directamente a la cama. Por eso la invitación siempre será que lo hagan virtual, porque miren que yo acá lo que hago es crear el documento, le anoto una firma que tenga escaneada de pronto a los anexos y lo subo a la plataforma como un archivo en PDF. Y el formulario lo firmo digitalmente o lo firmo electrónicamente, que ahora les explico cómo funciona esa firma, porque pues, básicamente la plataforma me permite eso. Entonces, miren la diferencia entre hacerlo físico y hacerlo de manera virtual. Caro, de pronto tenemos preguntas hasta el momento. Bueno, vamos a mirar cada uno de estos bloques para que lo tengamos muy presente. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Vuelvo y reitero, lo importante es hacer las preguntas de aquello que queden con las dudas para que lo tengan muy presente. Bueno, el bloque 1 me trae información de datos básicos. Los datos básicos es el nombre, el NID, si tiene matrícula mercantil, si tiene una inscripción como entidad sin ánimo de lucro. Pero en ese bloque 1 encontramos el primer campo que hay que diligenciar y es el tamaño de empresa. Entonces hay que definir si soy micro, pequeña, mediana o gran empresa de conformidad con el decreto 957 del 5 de junio del 2019. Y ¿por qué ese decreto? Porque ese decreto me dice que el tamaño de empresa no se hace a través de los activos como se hacía antes, sino que se hace a través de los ingresos por actividades ordinarias de manera anual, es decir, por los ingresos. Y que adicionalmente se tiene que clasificar en tres sectores. Cada sector tiene un valor distinto. Entonces, si miramos esta siguiente diapositiva, nos damos cuenta que los tamaños de empresa los tenemos que hacer a partir de si es un sector manufacturero, que acá vemos los valores, hasta dónde va la micro, la pequeña, la mediana y la grande. Y en la siguiente diapositiva podemos ver hasta dónde van el sector de servicios y el sector de comercio. Como podemos verlo, todos los valores son diferentes. Y esto entonces también hay que hacer énfasis en lo siguiente. En el certificado de existencia y de representación legal de las sociedades o en el certificado de matrícula de las personas naturales, o sea, proponentes que son personas naturales, ese tamaño de empresa se le certifica. O sea, ahí en el certificado o al final, ustedes van a encontrar el tamaño de empresa. ¿Y cómo se va a generar? A partir del SIU que reportaron diciendo que era el que mayores ingresos generaba y el valor de los ingresos que reportaron en sus estados financieros en la renovación. Y el sistema de entrada los va a clasificar. Eso es algo automático. Cuando nosotros revisemos el tema del proponente, vamos a ver que esa clasificación, que ese tamaño de empresa que ustedes estén reportando en el proponente, corresponda con lo que está apareciendo en el registro mercantil. Es decir, que exista coherencia. Porque primero, pues digamos que era muy común que el proponente que hacía nos reportaba en el proponente que era micro, pero si uno miraba, por ejemplo, por los activos, el registro mercantil pues tenía algo completamente distinto. Lo que pasa es que en ese momento no había forma de controlarlo porque digamos que la Cámara no certificaba en el registro, en el certificado de existencia y representación legal el tamaño de empresa.
pero como ahora ese dato sí se certifica, la información tendrá que ser coherente y por eso muy, pero muy importante tener en cuenta este decreto y esta resolución, o sea, y establecer de entrada ahora que el tamaño de empresa se hace a través de los ingresos y de la actividad económica. Y me clasifican en de esos tres sectores: manufacturero, servicios y comercio. Listo. ¿Dónde están esos SIU? Esos SIU los definió esa resolución. Inclusive, pues acá lo más importante es definir un dato y es el tema de los ingresos, que es de donde sacamos la información para poder definir mi tamaño de empresa. Listo. Seguimos con otro bloque, los datos de la personería jurídica. Si bien es cierto que este bloque de los datos de la personería jurídica, digamos que no me piden diligenciar información, porque aquellas comerciantes o aquellas entidades sin ánimo de lucro inscritas en cámara, ellos me van a traer los datos por defecto que están en el registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro. Sí me va a pedir al final que le anexe unos documentos. Bueno, y tener en cuenta lo siguiente, o sea, una cosa son los datos de las personas o la persona jurídica que está inscrita en la Cámara, pero aquellas entidades que están por fuera de la Cámara sí tienen que diligenciar esta información directamente en este bloque. En este bloque, adicionalmente, entonces me va a tocar empezar a subir cada uno de los documentos que me pide. Entonces, por ejemplo, si me fuera a inscribir, me va a pedir copia del RUT, tamaño de empresa, de acuerdo con lo que les mencionaba ahora, la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador que me va a llenar la información, un certificado vigente de antecedentes de esa tarjeta profesional, un certificado que se me encuentra al día en la seguridad social y en el caso de entidades no inscritas en cámara, el certificado de existencia y representación legal que les pide la entidad que les otorga la personería, los estatutos en la mayoría de los casos cuando ese certificado no tiene mucha información, es decir, no me da la duración, no me da las facultades del representante, no me da la vigencia, entonces es necesario adjuntar los estatutos. Y el acto administrativo donde conste en la creación. Si me fuera a renovar, o sea, cuando voy a renovar, entonces, ¿qué tengo que acreditar? Como mínimo, tengo que adjuntar que estoy al día en el tema de la seguridad social de los trabajadores. Ese certificado siempre se tiene que traer, sea una actualización, una inscripción o una renovación. Y también, como estoy diligenciando información financiera, tendré que traer la tarjeta profesional del revisor o contador y el certificado de antecedentes. Esos datos son necesarios en la renovación. Y el tamaño de empresa también lo tengo que relacionar. La copia del RUT, entonces, esa en una renovación, en una actualización, no la tengo que traer porque esa en la inscripción lo hice. En el tema de las entidades no inscritas en cámara, el certificado de existencia, entonces tengo que adjuntar uno actualizado, ojalá que no tenga más de 30 días de despedido, con el fin de determinar si aún el representante legal sigue siendo el mismo o si cambió, porque si cambia, inclusive los datos hay que cambiarlos en la plataforma. Listo. Acá venimos con otros tres bloques, inclusive los anoté en el mismo campo. Y son, digamos que bloques muy sencillos. Es el tema de la ubicación comercial y de notificación. En este tema de ubicación comercial y de notificación, aquellos que están inscritos en el registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro, por defecto le trae esa información. Aquellos que no están inscritos en cámara o personas naturales no inscritas en cámara, básicamente la información la tienen que diligenciar. En el caso de la representación legal y facultades sucede lo mismo. Si están inscritos en cámara, le trae por defecto las personas que aparecen en el registro mercantil. Si no están inscritas, tendrán que diligenciar los datos de los representantes legales y facultades. En una renovación, por ejemplo, el por defecto me trae lo que tenían inscrito. Si la información cambió, entonces yo tengo que proceder a modificarla para que lo tengan muy, pero muy presente. Y justamente esta mañana, mirando pues algo de actualización de lo que se ha hecho en la plataforma,
las personas de sistemas manifestaban que si yo inicio el diligenciamiento del formulario hoy que estamos a 3 de marzo, pero el proponente yo no lo voy a radicar hoy, sino que lo voy a radicar por allá, no sé, el 1 de abril. Pero en este transcurso de tiempo cambia el representante legal, la información de ese formulario me va a quedar con el representante legal que tenía cuando inicié el diligenciamiento. Entonces, tenerlo muy presente. Si voy a cambiar el representante legal, ojalá quien vaya a firmar el formulario para la radicación no lo cambie. O si lo voy a cambiar, entonces tener en cuenta esa previsión para que entonces de pronto volver a empezar a diligenciar un nuevo formulario de proponentes. Listo, porque la información va a quedar con el que tenían al momento en el cual inicié el diligenciamiento del formulario. Él en esos casos automáticamente no lo va a cambiar porque el sistema asume que la información de facultades y representante es de ese cuando se creó por primera vez el formulario. Que inclusive ahora vemos que cuando yo ingreso por primera vez, él me crea un número de recuperación. Y es a través de ese número de recuperación que yo sigo diligenciando la información. Porque si no lo hago a través de ese número, lo que hace el sistema es asumir que yo empecé a diligenciar otro formulario. Listo. Viene otro bloque, que es el bloque 6. Ese bloque solamente aplica para personas jurídicas. El bloque no aplica para personas naturales y es aquellas sociedades, entidades sin ánimo de lucro que tienen situaciones de control vigentes sobre otras sociedades o forman parte de grupos empresariales. En este caso, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, debo darle clic en esta opción que dice situación de control. La plataforma, cuando diligencio la situación de control, me trae un certificado donde me acredita cada una de la información que yo diligencié. Si no tengo situaciones de control si sobre mí no ejercen situación de control, si no pertenezco a grupos empresariales, la plataforma le generará una opción para digamos, generar otro certificado donde se dice que no hago parte de un grupo empresarial, no tengo situaciones de control. Caro, Hola, Walter. ¿cómo estás? No tenemos preguntas. Sí, ya de hecho estaba esperando como quisieras una pausa para hacértelas. Bueno, Listo. tenemos por acá el señor Steven Restrepo nos pregunta, ¿la persona jurídica podría renovar el RUP manteniendo la información financiera a 30 de diciembre del 2019? Bueno, entonces, inclusive ya llegamos justamente al bloque de información financiera. Necesariamente el proponente, cuando renueve o se inscriba, tiene que hacerlo con la información financiera del año inmediatamente anterior. Entonces, no puede utilizar la información a 2019. Para renovar, ya tiene que tener sus estados financieros consolidados a 31 de diciembre del año 2020. Es un requisito. E inclusive, esa información tendrá que ser coherente con la información que reporte la renovación de la matrícula mercantil. Entonces, a la pregunta, ¿puedo con 2019? La respuesta, no, necesariamente 31 de diciembre del 2020. Listo. ¿Cuál otra cara? Gracias. Bueno, la señora María Edilia Osa nos pregunta, si es para la entrega de la renovación en físico, el horario es hasta qué horas, y si es virtual, es hasta las 11:59 del 9 de abril. Bueno. Entonces, bueno, efectivamente, nuestras sedes están abiertas actualmente de 8 de la mañana, 12:30 y de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. Esos son los horarios de atención en nuestras 5 sedes institucionales. Sí, frente al tema virtual, está disponible hasta las 11:59, pero es una recomendación práctica. A ver, una cosa es la plataforma, el funcionamiento de la plataforma, pero imagínese que justo a esa hora se le presenta algún inconveniente y usted necesita acompañamiento. El funcionamiento de, digamos que la atención ya telefónica para solucionarle ese tipo de asuntos con la plataforma, sí se maneja hasta las 6 de la tarde. Entonces,
Muy importante, o sea, la plataforma funciona común y corriente, pero es mejor evitar ese tipo de cosas. Imagínense ustedes haciendo la renovación de proponentes 11 de la noche, justamente cuando van a firmar electrónicamente, no saben cuál es el procedimiento. Resulta que el procedimiento es crear un usuario con el representante legal, con los datos del representante, y lo creó con el NIT. Si yo puedo llamar a la cámara y si la cámara, digamos que si llamo en horario pues normal de la cámara hasta las 6 de la tarde, el funcionario de la cámara le va a decir, el usuario con el cual ingresó, que está intentando firmar, no puede hacerlo porque no es el representante legal. Pero allá a las 11 de la noche donde no tiene acompañamiento telefónico, posiblemente va a tener dificultades y si no logra resolverlos, pues le van a cesar los efectos porque no podría erradicarlo. Entonces, eh, tenerlo muy presente. ¿Se puede hasta las 11:59? Sí, pero ojalá no lo dejemos todo para última hora. Y no crean que eso no pasa, eso sí pasa. O sea, hay personas que se acuerdan justamente a las 10 de la noche que tenían que renovar el proponente el día 9 de abril. Listo. Claro, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, el señor Andrés Sierra nos dice que siempre se ha preguntado por qué anexar el certificado de cámara o certificado de representación legal. Esto es redundar documentos que ustedes pueden verificar acá mismo, Ah, que si no bueno, conocemos la ley antitrámites. no, qué pena, pero yo nunca dije que se anexara el certificado de cámara. Solamente dije que se anexaban certificados de existencia y representación legal de aquellas entidades que no están inscritas en la Cámara. Es decir, si soy una sociedad comercial, una entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara, la plataforma en ningún momento les pedirá certificados e incluso le va a traer toda la información que está en el registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro. Pero si es una entidad inscrita en otra parte, ejemplos, universidades, son las más comunes, una empresa industrial y comercial del Estado, pues que se quiere inscribir, esas entidades no están inscritas en las cámaras, entonces desconocemos su información. Esas sí tienen que anexar su certificado, sus estatutos e inclusive el acto que dio lugar a su creación. Entonces, aclaremos esa parte. Cuando se trata de entidades inscritas en cámara, no se les piden certificados de existencia. Ahí sí, como él lo dice, es que la información que ya está acá no es necesario volverla a pedir. Listo. Y claro, ¿tenemos más o? No, quiero, para todas las personas que nos están preguntando sobre las memorias, entonces en este momento les voy a compartir un link acá mismo en el chat para que a partir de mañana ya las puedan descargar desde este link. Entonces ya en un momentico lo van a recibir, que Walter nos las comparte y se las enviamos, perdón, las subimos a la página y desde ahí las descargan. Y Ah, por el listo, momento claro, entonces muchas podemos gracias. continuar, ¿listo? Ah, bueno, el Ah, señor Andrés agradece que le despejó la duda frente al certificado. listo, perfecto. Bueno, además, como un aviso parroquial, esta presentación se creó, inclusive pues uno diría que la presentación tiene mucho texto, y lo que hice fue, digamos, generar pantallazos de una guía que creamos en la Dirección de, Registro, de Servicios Registrales y Jurídica, explicándole a los proponentes cómo realizar el proceso de inscripción, actualización y renovación. Entonces, esta información que ven acá se les va a enviar al correo electrónico, o sea, la guía se va a enviar, pero también se va a pegar o se va a subir a la página institucional. O sea, queremos que, a ver, si bien es cierto que es una guía, pues digamos que uno podría decir que muy extensa, pues es una guía que si yo la leo juiciosamente, me voy a dar cuenta en cada uno de esos bloques que tengo que diligenciar, que tengo que anexar. Es decir, si sigo al pie de la letra de la guía, a mí el registro de proponentes no tendrían por qué devolverlo. Entonces, para tenerlo muy presente, si ven que la guía no les llega o alguna cosa, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros se la podemos enviar, porque pues la idea de haber creado la guía es que todas las personas que tienen que ver con el registro de proponentes ante esta cámara puedan utilizarlo, porque se creó indicando el paso a paso de cómo se hace de manera virtual.
Bueno, llegamos al bloque 7, que es capacidad financiera y capacidad organizacional. Inclusive, pues acá, digamos, unos soportes o algo que tenemos que hacer. Inclusive a reiterar lo que mirábamos con una de las preguntas, lo puedo hacer a 2019. No, tengo que renovar con información financiera a 2020, a 31 de diciembre del 2020, e incluso la información tiene que ser coherente con lo que reporta en el registro mercantil o entidad sin ánimo de lucro en mi renovación. Entonces acá viene una anotación. Ah, pero es que yo renuevo o mi fecha límite de renovar matrícula mercantil o inscripción de entidad sin ánimo de lucro es el 31 de marzo. Entonces usted, porque hoy Cámara, que estamos a 3 de marzo, me está pidiendo que renueve. Resulta que es de aquellas excepciones donde tendré que renovar antes de tiempo para que cuando se revise el proponente, la información efectivamente sea coherente. Entonces, muy, pero muy presente. Bueno, me imagino que la pregunta de por qué no renueva 2019 es porque posiblemente el año pasado no le fue tan bien al proponente. Pues acá posiblemente, lo que pasa es que eso ya hay que esperar si efectivamente sale. Hay un proyecto y una normatividad que va a permitir que se estudie la información financiera de 3 periodos. O sea, no solamente a 2020, sino de otros 2 periodos adicionales. Obviamente, eso es una norma que no toca con el registro único de proponentes. Eso ya será algo que posiblemente lo reglamentarán para que sea la entidad estatal la que haga ese estudio. Entonces, no se ha dicho que vaya a tocar el registro único de proponentes en ese sentido y por eso es que en este momento les estoy diciendo a 31 de diciembre del 2020. Pero sí se está pensando en expedir una normatividad que diga que al estudiar las propuestas, la información financiera no solo sea la del 2020, que es posible que a muchos de esos proponentes no les haya ido tan bien, sino que le permita, digamos que validar otros años de su información financiera. Entonces eso de pronto alivia un poco que el año pasado no me haya ido tan bien. Listo. Frente al tema de los documentos que voy a anexar, que se hacen en el bloque 7, donde el bloque 7 me pide cada una de las cuentas, activo corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total, patrimonio, utilidad operacional, gastos de intereses y que él automáticamente me genera la información, pues yo tengo que anexar ciertos documentos. El sistema me va a generar unas certificaciones, que es una de cuentas principales de la información financiera, que es una de certificación que yo tengo que diligenciar y firmar, y una certificación de gastos de intereses que me sale íntegramente de lo que yo llené en el sistema. Para aquellos proponentes que en sus estados financieros tienen unas cuentas distintas, el sistema le genera una que se llama de homologación de cuentas. Entonces, normalmente esas certificaciones se traen en su totalidad, pues como para que eviten devoluciones. Ustedes se van a encontrar en el bloque 7, que al final aparecen esas formas y para poderle adjuntar a la plataforma. En el caso de los estados financieros, entonces funciona. Acá pues se ven cuáles son, pero en la siguiente diapositiva de pronto se ve más claro. Los estados financieros que les vamos a solicitar a 31 de diciembre del 2020 son el estado de la situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, todos bajo NIF y acompañados de notas a los estados financieros, que son un anexo explicativo, y la certificación a los estados financieros que diligencia o que digamos que firma el contador y el representante legal. Y solo aquellos proponentes que tienen revisor fiscal le adjuntan un dictamen a los estados financieros suscritos por el revisor fiscal. Cuando se trate de microempresas, las microempresas no tienen que traer ni cambios en el patrimonio ni flujos de efectivo, pero sí tienen que traer también sus notas y la certificación a los estados financieros. Y si por algún motivo tienen revisor fiscal, el dictamen a los estados financieros. Y claro, de pronto con esta información financiera, ¿alguna pregunta? Bueno, no que no hay frente a esta. Bueno.
En el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, estas personas no tienen que adjuntar estados financieros. Ellos lo que hacen, inclusive la misma plataforma se las genera, es una certificación donde están cada una de estas cuentas que le pide la plataforma. O sea, en el caso de las personas jurídicas, ellas siempre están llevadas a llevar contabilidad. En el caso de las personas naturales, a ver, si tenemos comerciantes, el comerciante está obligado a llevar contabilidad. Entonces, todas las personas naturales inscritas en la Cámara como comerciantes, en el tema proponentes tendrán que traer estados financieros. Pero, ¿qué personas naturales entonces no? Ejemplo, podemos encontrar arquitectos, ingenieros que, pues, digamos que en principio no están obligados a llevar contabilidad. Entonces, ellos, por ejemplo, lo que hacen es traer esta certificación que inclusive la misma plataforma se las genera. En los demás casos, cuando están obligadas esas personas naturales, naturales a llevar contabilidad, pues tendrán que generar o tendrán que traer sus estados financieros. Y la de las personas naturales no obligadas a llevar, la misma plataforma le genera la certificación que tiene eso sí que firmar tanto el proponente persona natural como el contador. Entonces uno dice, bueno, necesariamente entonces un contador me va a firmar esta información, sí. ¿Y eso qué tiene? Tienen las mismas cuentas que le piden a las personas jurídicas, el activo, corriente total, pasivo corriente y total, patrimonio, utilidad operacional y gastos de interés. O sea, son las mismas cuentas, la diferencia es que no hago unos estados financieros. Claro, por ese ladito o no. Bueno, perfecto. Venimos con un bloque, digamos que es el bloque 8, las clasificaciones. En estas clasificaciones o en este bloque en particular, aquellos proponentes que se están renovando o actualizando, lo que tienen que aprovechar acá es si necesitan agregar nuevas clasificaciones, hacerlo. Eh, Efectivamente, esto es digamos, es un clasificador internacional. Muchas veces el proponente agrega clasificaciones porque en algún proceso les pidieron otra clasificación o porque sencillamente empezaron a volver a estudiar ese listado y encontraron que tenían otros códigos. El código que tienen que anotar ahí solamente va hasta la clase. Eso es una clasificación de lo más general a lo más particular, siendo lo más general el segmento y lo más particular, el producto. Entonces, cuando a mí me piden una clasificación en cámara o para el proponente, esa clasificación tiene apenas 6 dígitos. Y lo que quiere decir es que cuando yo tengo la clase, puedo realizar cualquiera de esos productos. Hemos encontrado, ya no tanto, ya no nos han venido a preguntar tanto esto, pero algunos proponentes decían, venga, la entidad me está pidiendo clasificaciones hasta el producto, es decir, hasta lo más detallado. Eso no es válido porque a nivel nacional no van a encontrar un solo proponente que tenga sus clasificaciones hasta el producto. Todos llegan hasta segmento, familia y clase como último nivel. Y cada uno de ellos tiene dos dígitos. Entonces el segmento tiene 2 dígitos, la familia lo mismo y la clase lo mismo. ¿Qué se necesita frente a este tema de clasificaciones? Es lo que el proponente considera le puede ofrecer a la entidad estatal, o sea, sean servicios o sean bienes. Entonces, ¿dónde puede encontrar, digamos, que los códigos? Una opción, nosotros inclusive cuando estamos diligenciando, ahí está el clasificador, también hay un motor de consulta, o sea, por palabra clave, pero la recomendación es mirar las licitaciones en donde me quiero presentar. Ahí es donde por primera vez yo empiezo a buscar cuáles son los códigos que puedo llegar a utilizar. Eso sí, que lleguen hasta 6 dígitos. Si tiene 8, no es necesario tenerlo muy presente. La clasificación que utilizo en el proponente basta solamente 6 dígitos. Bueno, y por último, el bloque de experiencia. El bloque de experiencia, digamos que es el que más, ¿cómo decirlo? Más devoluciones genera al momento de erradicar las solicitudes de renovación, de inscripción o de actualización. ¿Por qué? Porque muchas veces el proponente se equivoca en algunos datos, como el valor ejecutado,
como el soporte que tiene que anexar. Entonces, siempre frente a eso hay muchas dudas. Caro, frente a lo otro que estamos mirando de clasificaciones, ¿hicieron alguna pregunta? Te voy a leer una que nos llegó de Sandra Milena Aguirre. Dice, en caso de que un revisor sea quien certifique los estados financieros, pero para la fecha de la renovación se realizó cambio de revisor, ¿se presenta algún inconveniente o qué se debe de hacer? Ah, bueno, nosotros en Cámara lo hemos permitido por una razón, porque de alguna manera a 31 de diciembre del 2020, ese era el revisor, la persona que hizo la auditoría de esos estados financieros. Nosotros lo que hacemos como Cámara es ir a mirar el expediente de la sociedad y validar que efectivamente a 2020 ese señor sí estaba registrado como revisor fiscal, o sea, sí estaba certificado. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Y qué tienen que hacer? Lo mismo, traer su copia de su tarjeta, o traer, no, adjuntar la copia de su tarjeta profesional y la certificación vigente de antecedentes de la Junta Central de Contadores. Ahí lo que vamos y miramos es lo que estaba en la historia de Cámara y decir, ah, sí, ese señor lo cambiaron, ejemplo, el 1 de marzo. Entonces, a 31 de diciembre del 2020, ese señor era el que iba a hacer la auditoría de los estados financieros, porque necesariamente fue el que estuvo ese año. Solamente teníamos esa, Caro. Tenemos otra del señor Mario de Jesús González. ¿Los formatos de certificados del año pasado que descargo de la plataforma están vigentes? Los certificados, pero que nos aclare cuáles certificados. Porque igual, pues en este momento, cuando vamos a empezar a diligenciar, él me va a generar otros certificados. A menos que sean aquellos que les hayan dado los contratantes. Por ejemplo, es que el contratante me pidió un certificado este año, el año pasado. Ese me sirve para acreditar experiencia. La pregunta, ¿si es eso? Sí. Ya si son certificados que se generan en la plataforma este año, la plataforma me los va a volver a generar con fecha actualizada. Pero aquellos certificados que se generan directamente en la plataforma. De pronto, Caro nos confirmó cuál es el certificado al cual hace referencia. Eh, Ejemplo, los que tiene preestablecidos la Cámara. Bueno, entonces sí, frente a ese tipo de certificados, la misma plataforma me los permite otra vez volver a generar. Entonces, para que lo tengamos presente, porque inclusive van a tener fecha actualizada. Además, por una razón, esos certificados están generados a partir de la información que tenía el año pasado. Entonces, si voy a decir de seguridad social, entonces tengo que decir que estoy al día, pero que estoy al día hoy. Si voy a traer la información financiera, estoy al día hoy. Si voy a mirar lo de la experiencia, bueno, es que yo no tengo que volver a juntar los contratos que ya había acreditado el año pasado. Si ya agrego contratos, entonces tendré que volver a generar la certificación. Y es bueno aclarar eso. En la renovación, yo tengo que adjuntar solo aquello que modifiqué. O sea, yo no tengo que volver a traer todo. Eso sí, hay digamos unos documentos necesarios en una renovación y es el que estoy al día en la seguridad social de mis trabajadores. Ese sí es siempre obligatorio porque ese es año a año que digo que estoy al día o no. En la información financiera, eso siempre los tengo que traer en la renovación porque tengo que cambiar la información financiera, más los certificados de información financiera o las certificaciones que genera la plataforma. La tarjeta profesional del revisor y contador, ahí pasa lo siguiente. Si es el mismo revisor o contador que el año pasado me certificó, no tendría que traerla. Yo siempre le he dicho a la gente, no se complique, de pronto para que no vaya y mire si era el mismo, anéxela, pero si no la anexa y si nosotros validamos y era el mismo, no sería objeto de evolución. La certificación de antecedentes de la Junta Central, esa hay que traerla, ¿por qué? Porque pierde vigencia. Entonces, la del año pasado ya perdió vigencia, hay que volverla a traer. Pero el resto de información que yo ya diligencié, que yo ya soporté, yo no la tengo que volver a traer. Y a eso cuando digo ese resto de información es ejemplo. El año pasado adjunté 100 contratos. Esos 100 contratos los tengo que volver a acreditar. No, usted ya los acreditó, eso ya está en el registro. Eso usted ya no lo tiene que volver a traer. Pero es que le sumé otros 10. Entonces, esos 10 contratos adicionales
que usted agregó, a esos sí los tiene que acreditar. Muchos, por ejemplo, aprovechan para esos contratos que tenían reportados adicionarles clasificaciones. El sistema me genera una declaración para yo acreditar las clasificaciones. Entonces, en esos casos, solo en esos casos, tendría que volver a agregar la certificación, más no el contrato o el documento con el cual acredite la experiencia por parte del contratante, porque es información, pues digamos que sí la tengo ahí. Hay unos que inclusive le modifican el valor, ahí sí es diferente, pero en principio cuando lo que le agrego es clasificaciones, basta con esa certificación que generó en la plataforma. Claro, a partir de esto se generó otras dudas. Sí, tenemos varias. Voy a ir leyendo y me dice cuándo paramos para continuar. ¿Listo? Listo. Dice Karen Joana Moreno. Hace un mes se realizaron actualizaciones de experiencia en la renovación. Hay que volver a adjuntar los documentos. Bueno, inclusive esa ya la resolvimos. Ah, bueno, listo. Entonces continuamos. Esa sí, no, esa ya justamente lo que le mencionaba, que no tienen que volver a juntar. Lo que subieron ya como experiencia, ya eso no lo tengo que volver a traer. Y más, y tienes otra, Caro. Sí, la señora Dora Luz Osorio dice, en diligencias públicas se habla de la fe. Entonces, ¿por qué no puedo usar el condensados de ventas que arroja el sistema contable que sale con NIF y nombre de empresa, o sea, el cliente, y el valor compra sin IVA, en vez de pedir certificado a cada cliente, que la mayoría de las veces no colabora, disminuyendo así el valor real de las ventas? Bueno, habría que, o sea, ese tema de la experiencia la vamos a ver acá. O sea, digamos que estos son los únicos soportes que permite la normatividad. Si bien es cierto que todo lo que se trabaja a través de cámaras es bajo el principio de buena fe, pues la circular, la Superintendencia de Industria y Comercio, definió cuáles son los documentos válidos para acreditar la experiencia. Entonces, si ese soporte que ella menciona cumple o está dentro de estas categorías que vamos a ver, es válido para acreditar experiencia. Ejemplo, una factura no es válida para acreditar experiencia por una sencilla razón, porque la norma no lo definió como soporte. Solo por eso. Ah, pero eso tiene todos los datos, sí, pero la norma cuando dijo qué documento se puede acreditar experiencia no la tuvo presente. Listo. Y tenemos otra, Caro, a ver si de pronto la Sí. resolvemos y seguimos con esta. Listo, tenemos a Eliana, nos pregunta, ¿hay otra forma de consultar los códigos que no sea en las licitaciones? Bueno, ahorita al final les muestro la página de Colombia Compra, que a mí me gusta mucho ese buscador. Listo. Y otra, Caro, así. Otra dice, ¿en el bloque 9 se debe montar como tal el contacto o puede ser solo un certificado? Ah, bueno, no. Entonces esa la resolvemos con esta, esta sí la vamos a empezar apenas. Y ya. Bueno, tenemos otra, te la leo a ver si de pronto le podemos dar respuesta ya o también Eso, con lo que vas a ver. de una. Sí, porque si es de Eliana, experiencia, mejor decimos primero acá cómo funciona la experiencia y si lo trabajamos. bueno, acá hay una de experiencia, dice, para certificar la experiencia, una empresa que trabaja bajo órdenes de compra, ¿puedo dejar la información que certifiqué en el periodo 2019 y agregarla del 2020? Listo. Dale que también la resolvemos acá. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar el tema de experiencia, cuáles son los soportes válidos y ya ahí sí miramos nuevamente las preguntas a partir de lo que digamos. Listo. Listo, perfecto. Gracias, Caro. Bueno, ¿qué falta? Este último bloque 9, experiencia. La experiencia que los proponentes acreditan es aquella que han elaborado o que han finalizado o que han ejecutado con entidades públicas o con, digamos, entidades de derecho privado, con personas privadas. En su momento se llegó a creer que solamente podía acreditar aquello que había ejecutado para el Estado, pero no, o sea, yo puedo certificar cualquier contrato, siempre y cuando esté ¿qué? Finalizado, ejecutado, terminado. Esa es la única condición. Hay una excepción a eso de que esté finalizado y son los contratos de tracto sucesivo. Es decir, aquellos contratos que se van haciendo mes a mes,
ejemplo, contratos de transporte, contratos de vigilancia. Entonces, esos contratos normalmente sí me permite la ley o esta circular hacer, simplemente reportar el periodo de tiempo. Lo que me decían de órdenes de servicio, aunque ahora las vamos a ver, la orden de servicio, por así decirlo, es un contrato. Cada orden de servicio es un contrato. Entonces, cada una de ellas la tengo que reportar. Ah, que es que usted ya acreditó las del 2019. Sí, entonces este año puede acreditar aquellas que elaboró en el año 2020. Listo, como un nuevo contrato, no como una adición del otro. Listo. Cuando tengo contratos, le tengo que dar por opción, que ven en azulito, se llama adicionar contrato. Y en esa adicionar contrato, él me va a pedir unos datos básicos. Me va a pedir quién ejecutó ese contrato. En principio, la regla general es que el contrato lo ejecutó el proponente. Vienen ya unas excepciones. Entonces me dice, pero puede ser a través de unión temporal o consorcio o sociedades anteriores. En esas sociedades anteriores, puede caber cuando son contratos que recibí a partir, por ejemplo, de fusiones. Yo absorbí una sociedad y esa sociedad, cuando trasladó toda su información, de alguna manera me trasladó también la experiencia. Eso en caso de fusiones. En caso de excisiones, eso no aplica. Si una sociedad saca una parte de su patrimonio y se la transfiere a otra, eso no me genera experiencia a la otra sociedad. Solo cuando hay fusiones por absorción. Cuando la otra absorbe la totalidad de lo que era esta empresa. Entonces ahí sí puedo traer la experiencia de esa que absorbí. Bueno, y hay una norma, hay una regla, digamos, una excepción al tema de experiencia que siempre es propia y es cuando la sociedad, cuando la persona jurídica tiene menos de 3 años de constituida. En ese caso, la norma me permite acreditar la experiencia de mis socios o accionistas. Entonces, cuando voy a reportar el contrato, simplemente digo quién lo ejecutó, el socio o accionista, e inclusive en el nombre del contratista, anoto el nombre del socio o accionista. En la plataforma me va a pedir también qué valor ejecuté, o sea, recordemos, son contratos finalizados, entonces cuánto me pagaron. También me va a pedir que le anote el año. Y el año es muy importante porque los contratos, el valor ejecutado, siempre lo tengo que dividir por el salario mínimo del año en el cual lo finalicé. La plataforma está diseñada para que cuando el proponente le anote de manera correcta el año y el valor, automáticamente le haga el cálculo en salarios mínimos, porque yo todo el valor ejecutado lo tengo que llevar al salario mínimo del año de finalización del contrato, no el del inicio. Y adicionalmente, cuando adicione esos contratos, tengo que agregarle cada una de las clasificaciones que tengo para ese contrato. O sea, tienen relación con ese contrato. En ese orden de ideas, hay dos momentos distintos donde anoto clasificaciones. Uno, que es en este bloque 8, donde es una manera general, es donde yo le digo al Estado, mire Estado, yo a usted le puedo ofrecer esto, así no tenga experiencia, ¿cierto? O sea, lo que de acuerdo con mi empresa yo puedo ejecutar. Pero en este bloque 9 lo que me está diciendo la norma es, anoten las clasificaciones de acuerdo con lo que usted ya ha hecho. Entonces, pueden existir licitaciones donde además de decirme que un proponente que pueda hacer X clasificación me diga y tenga experiencia de tantos salarios en esa clasificación. Cuando eso ya me lo piden así, yo tengo que ir a mirar en mi registro si cumplo o no cumplo, porque de alguna manera mi registro único de proponentes es una forma de seleccionarme objetivamente. Si yo entonces ya no tengo experiencia en esa clasificación, ya entra a me descartar. Entonces, ¿para qué me va a presentar si llama así la entidad? Mire, usted no cumple con esa clasificación en cuanto a experiencia. Usted sí la puede hacer porque, pues digamos que usted lo tiene dentro de la parte general, pero no me puedes acreditar la experiencia y eso fue uno de los requisitos que yo establecí, porque eso es un requisito para poder participar. O sea, todo dependerá obviamente de cada licitación. Listo. En el tema de la experiencia, entonces, para ir como definiendo este tema, hay varias formas de hacerlo. Y por eso la pregunta, ¿puedo hacerlo de tal manera? Vamos a mirar si está dentro de esta
digamos, dentro de estas formas de acreditar la experiencia que están definidas en la ley. O sea, eso no es que cada cámara las invente, no, se define de manera general a nivel nacional y por lo tanto cada cámara tiene que respetar o tiene que hacer ese estudio a partir de lo que ofrece la norma. La primera forma, la forma más fácil de hacerlo, pues fácil, según inclusive lo que nos decía la persona o la señora, es que las entidades no me dan certificados. Entonces, es fácil si me generan un certificado. Entonces, la primera forma es hacer un certificado o pedirle a mi contratante que me realice un certificado donde me indique los datos de las partes, el valor del contrato, ojalá en salarios mínimos, los bienes y servicios, pero cuando hablamos de esos bienes y servicios son las clasificaciones, una breve descripción de qué fue el objeto del contrato y la fecha de finalización del contrato. Si eso me lo genera el contratante, perfecto, así puedo acreditar la experiencia. Algunas veces me preguntan, ve, pero yo tengo ese certificado y lo encontré en 1980, ¿es válido? Es válido si tiene los datos de las partes, el valor ejecutado, el valor que me pagó y la fecha de finalización. Posiblemente no va a tener las clasificaciones, porque es que este clasificador lo estamos utilizando apenas desde el año 2013. Pero eso no hay problema, porque a través de la plataforma se genera una declaración que firma el representante legal del proponente, donde acredita las clasificaciones. Entonces, cualquier certificado con esos datos mínimos es válido para acreditar experiencia. O sea, no tienen que ser del año pasado, desde el año 2013, no. Desde cualquier momento, mientras tenga los datos de las partes, valor ejecutado, fecha de finalización e inclusive normalmente le agregan una breve descripción del objeto. Listo. Entonces, primera forma de certificar o primera forma de acreditar experiencia, certificado expedido por el tercero contratante. Segunda forma de acreditar, copia del contrato. Eh, ¿Qué pasa con las copias del contrato? Tienen que estar firmadas las copias de los contratos por el contratante y el contratista. Nos han traído contratos que no están firmados. Entonces, cuando se trae copia del contrato, debe estar debidamente firmado por las partes que hacen parte de ese contrato. Valga la redundancia. Ah, pero es que yo no elaboro contratos con mis clientes. Yo con mis clientes les envío son facturas. Entonces, en esos casos, tendrán que tener, o el soporte de la experiencia tendrá que ser con la certificación, porque no existen los contratos. Muchas personas dicen, ah, pero es que yo no, o sea, yo no hago en sí un documento como contrato, yo hago órdenes de compra, órdenes de servicio, inclusive ahorita vemos que esas también son válidos para acreditar, pero la copia del contrato, sí, téngalo presente, tiene que estar suscrita. En ocasiones, inclusive esas copias de contratos vienen acompañados de otros SIS, porque los otros sí, modifico de pronto la vigencia, modifico el valor, en cuyo caso tengo que traerlos todos. Entonces, el contrato principal y tres otros sí, sí, tienes que traer los tres otros sí. Eso se hace en un solo paquetico y se adjunta a la plataforma como un solo documento para acreditar experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos el análisis, ese cotejo documental, validamos que el valor que están reportando sí corresponda con lo que anotaron en el formulario y en los soportes que están trayendo. Bueno, una tercera forma de acreditar experiencia es un acta de liquidación. Entonces, el acta de liquidación de un contrato también es válida para acreditarlo. Eso me deja por fuera las actas de inicio. Las actas de inicio no son válidas para acreditar experiencia. Y esa acta de liquidación debe venir acompañada de una certificación o una manifestación del representante legal diciendo que la información de esa acta de inicio se encuentra en firme. Listo. ¿Qué les hemos dicho a los proponentes? Aproveche esa declaración que genera la plataforma y agréguele esa expresión ahí. Certifico que la información del acta de inicio anexa se encuentra en firme. ¿Cierto? Esa es una forma de acreditar esa parte. Listo. Y las dos últimas opciones para acreditar experiencia. Órdenes de compra, órdenes de servicio, aceptación de ofertas irrevocables expedidas por el tercero. Esas, por ejemplo, de Colombia Compra. Normalmente de Colombia Compra se baja cierta información. Eso también es válido. Pero esas órdenes de servicio, esas órdenes de compra, de aceptaciones, tienen que tener el tipo de bienes o servicios que ofrecí,
el valor del contrato o el valor de la orden de servicio, órdenes de compra, la fecha de terminación y las partes. O sea, eso es lo importante, que esos documentos tengan esos datos. Acá, importante volver a resaltar, las facturas no son documentos válidos para acreditar experiencia. Si ninguno de esos, si, o sea, cuando va a acreditar con factura, porque yo solamente elaboro factura, ahí necesariamente me toca irle a decir a mi cliente que me pide una certificación. Bueno, y la última forma de acreditar experiencia son los contratos de tracto sucesivo, en donde en ese caso necesariamente a la persona, al contratante, se le tiene que pedir una certificación, porque lo que va a establecer es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo de lo que me pagó. Entonces, es decir, normalmente esos contratos de tracto sucesivo me dicen, entre estas dos empresas, el señor me prestó sus servicios, ejemplo, de transporte, en el año 2020, o ejemplo, del 1 de enero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, y por esos, digamos que por esos servicios le pagué la totalidad de 200 millones de pesos. Esa es una forma de acreditar contratos de tracto sucesivo, porque estos contratos no están finalizados, son la excepción a esa regla. Mire que yo de entrada les decía, solo se puede acreditar información o experiencia finalizada, pero esta es una excepción. Digamos que la norma decía, no, es que hay contratos que llevan años ejecutándose, ejemplo, uno de vigilancia, uno de transporte, pero esos contratos nunca se finalizan. Cosa distinta es que ustedes me digan, no, es que yo estoy construyendo un puente y ya voy en la mitad. Entonces acredito esa experiencia de ese puente que va en la mitad. Eso no es válido, porque ese contrato sí tiene un fin. O sea, es construir el puente. Entonces, solo aquellos contratos de tracto sucesivo, arrendamiento, transporte, vigilancia, pues no, algo más como en cuenta de otro tipo de contratos que tienen esa característica, es donde no finalizan y año a año pues se pueden estar casi que renovando. Bueno, Caro, frente a este tema de experiencia, de pronto se generaron más dudas. Pues no sé si quieres que validemos las de ahorita para rectificar que sí les hayamos dado respuesta. Y Listo. tenemos otras adicionales. Entre las de ahorita eran eh, los certificados que se descargan de la plataforma deben ser firmados por el cliente o solo los puede firmar el representante legal. Ah, bueno, esa es la declaración, inclusive esa viene con esta diapositiva. Esas declaraciones que genera la plataforma para acreditar las clasificaciones, solo la firma el representante legal, porque en la experiencia son dos formas, o son dos documentos. Uno es el soporte del contratante de acuerdo con lo que se estaba mencionando, la copia del contrato, la certificación del contratante, la orden de servicio, la orden de compra, la de tracto sucesivo, ¿cierto? Entonces, ese es el documento del contratante, que son documentos que firman ellos. Y otra es la declaración para acreditar las clasificaciones, que es la que generan dentro de la plataforma por este icono que alcanzan a ver. Y esa efectivamente solo la firma el proponente persona natural o el representante legal de ese proponente cuando es persona jurídica. Listo. ¿Y cuál Listo. otra carta? Lady Naranjo nos dice, entonces no es necesario borrar la experiencia del 2019, se puede dejar. No es necesario e inclusive no lo haga, porque si borra imagínese que usted llenó 100 contratos y usted los borra. Resulta que toda esa experiencia la perdió. Entonces no se puede borrar, no, o sea, yo borro la experiencia solo cuando, ejemplo, digo, me equivoqué y yo tenía hasta el soporte del contrato, no sé qué pasó, pero el cliente me explicó que eso estaba mal, entonces me dijo lo borrar. Eso rara vez pasa, no he visto el primer proponente que lo haga. Pero que yo escuche que un proponente voluntariamente quiere eliminar su experiencia, la verdad no. Pues porque, pues para eso la declaro, inclusive para eso la certifico, para eso la diligencio. Yo me demoré un montón de tiempo llenando 100 contratos
y eliminarlos al año siguiente. No, para nada. Lo que hacen normalmente los proponentes es sumarle más contratos, porque es que esa experiencia en alguna licitación me puede servir. Entonces, no, yo los invito, claro, pueden revisarla, sí, porque de pronto han modificado, quieren agregarle clasificaciones a esos contratos previamente certificados, pero difícilmente eliminarlos porque entonces están eliminando la experiencia que ya tienen. Listo. Listo. Walter, la señora María Edilia Osa nos dice, ¿por qué muchas entidades contratantes en un proceso de licitación le exigen al proponente que aporte certificaciones de experiencia si en el registro en la Cámara de Comercio ya están aportados estas certificaciones? Entonces, ¿por qué lo exigen? Bueno, sí conozco entidades que lo hacen. En teoría eso no es válido, pues porque para eso es el registro. Si a mí me piden la misma información que ya acredité en el registro único de proponentes, porque de alguna manera no me están creyendo en un registro público. Entonces, normalmente cuando vemos esos pliegos que lo establecen de esa manera, hay que solicitarles a ellos las correcciones, porque lo que está en el registro a mí no me lo tienen por qué volver a solicitar. Entonces, pero eso ya es un tema de las entidades, eso no tiene nada que ver con el tema cámara, pero esa es la forma de hacerlo, solicitarle a la entidad que modifique esos pliegos porque quedaron con un error, o sea, me están pidiendo algo que ya está en un registro público que la Cámara en su momento ya tuvo que haber validado. Listo. La señora Dora Luz nos pregunta, si no se renueva cada año, ¿se eliminan los contratos? Bueno, frente a eso hay que tenerlo en presente lo siguiente. En teoría, si yo fuera a hacer un formulario virtual, físico, pues casi que diríamos que tendríamos que volverlo a diligenciar. La plataforma, como el trámite se hace virtual, la plataforma me trae la información que yo ya tenía con anterioridad. Lo que sí hay que validar es si en su momento trajeron, los adjuntaron y pues esa información queda íntegramente ahí montada en la plataforma. Entonces, en principio, ejemplo, dejé vencer el registro del año pasado, en el año 2020, no lo renové, no pude, no me dio tiempo, o la cámara me lo devolvió y nunca pude corregirlo. Entonces, este año, cuando se vuelven a inscribir, el sistema le trae íntegramente la información que ya tenía para, digamos que ustedes volver a acreditarlo. Si lo hacen de manera virtual, lo que podrían es solicitarle a la cámara que le envíen los documentos para ustedes, pues como subir nuevamente los soportes a la plataforma, porque ahí no es un tema de diligenciamiento, sino de subir el soporte, que ese soporte está en la cámara, ustedes lo pueden hacer directamente. En muchas ocasiones, pues nosotros lo que hemos hecho es hablar con el proponente como para, venga, yo sé que usted ya tiene los 50 contratos reportados y no le voy a pedir a usted directamente que los traiga porque eso ya lo hizo, pero te comparto el archivo para que usted lo adjunte, para que en la plataforma te quede de mejor manera la información soportada. Listo. Listo. Tenemos una que lo la hacen dos personas y no sé si de pronto ya le dimos respuesta con la explicación de ahorita. Dice, las órdenes de compra sirven como soporte de experiencia de un contrato, teniendo en Sí. cuenta que estas órdenes no tienen firmas. Sí, sí, ya la dimos. Lo de las firmas, en principio, pues lo ideal sería que estuvieran firmadas, pero la norma, cuando habla de las órdenes de compra, órdenes de servicio, lo único que me dijo fue que estén las partes, que esté el valor ejecutado, que esté la fecha de finalización y una breve descripción de lo que se hizo. Pero la norma no dice que tienen que estar firmadas, a diferencia de la copia del contrato. La copia del contrato sí me dice suscrito por las partes. Entonces, la orden de servicio, como me lo indica, como lo indica en la pregunta, ¿las puedo juntar sin firma? La, re- la respuesta, sí, la norma sí lo permitió. Listo, Listo, Walter. Entonces hemos dado respuesta ya a todas las preguntas. listo, perfecto. Listo. Digamos, estos ítems de tener presente, año a año
lo hago y pues digamos que muchos de estos se han repetido ya en los diferentes años, desde que empezamos a hacer los talleres, porque en ocasiones varios de estos no se han cumplido. Uno de ellos, la de información financiera y reportes en salarios mínimos, la plataforma solamente lo va a traer con dos decimales. Entonces podrá ser 234,050907, pero el sistema solamente me va a traer dos decimales. El tema de la información financiera. Muchos proponentes tienen su información financiera en miles o en millones. Si bien es cierto que yo puedo acreditar así la información, porque eso tiene el título, lo dice expresamente, cuando yo diligencie en el formulario el valor, lo tengo que anotar completo, porque si no el sistema lo que va a hacer es entender que no son 5.000 millones, sino 5 millones de pesos. Entonces, muy, pero muy importante que cuando anote la información financiera en el formulario, si es del caso, le anote los miles o los millones tal como lo tiene en la información. El sistema no le va a asumir esos miles o millones y lo que va a pasar es que la cámara le va a decir, mire, usted diligenció unos valores acá, pero me está acreditando otros. Y eso, digamos que la información le va a salir incompleta y eso es motivo de evolución. Bueno. Cuando se radica el trámite de manera física, aunque yo los invito nuevamente a hacerlo 100% virtual, pero pues digamos si tuve la imposibilidad, si no lo puedo hacer, si a mí me gusta venir a la cámara, pues hacer la radicación, es necesario que el formulario, una vez diligenciado, se imprima, eh, se firme todas las hojas, inclusive la única hoja que no se firma es la primera, pero se firma en original, no en copia, porque muchos lo que hacen es pegarle la firma, no, cuando se radica el trámite físico hay que firmarlo en original porque es un formulario y los formularios sí hay que traerlos originales. E imprimir los demás documentos para acreditar la información que diligencia en el formulario. Esos documentos, a diferencia del formulario, sí pueden ser copias. Es decir, copia del RUC, copia de los estados financieros, copia de las certificaciones de los contratantes, copia de los contratos. Pero si yo lo que quiero es radicarlo virtualmente, ustedes lo que harán es subir uno a uno los soportes. Listo. Y reitero lo que les mencionaba ahora. Si el trámite se va a hacer de manera física, o sea, si yo voy a hacer la radicación física del documento, no es necesario adjuntar los documentos también a la plataforma. No, en la plataforma lo único que voy a hacer es diligenciar el formulario para imprimirlo. Pero los anexos, si bien es cierto que genero las certificaciones, no las subo a la plataforma, sino que simplemente las imprimo para luego traerlas. Listo. Otra cosa que hay que tener presente, y eso siguen habiendo errores sobre eso. El valor ejecutado en los contratos siempre debe dividirse por el salario mínimo del año de terminación del contrato, independiente de cuándo inició. Entonces, si a mí me dicen que el contrato inició en el 2017, pero finalizó en el 2020, el salario mínimo para dividirlo será el del 2020. Y yo en la plataforma anoto el valor ejecutado en pesos y el año de finalización, si se anotó bien la fecha, no voy a tener problema por eso porque el mismo sistema me genera la división. Ya si anoto el año de inicio, ya dañé el dato en el formulario y también inclusive me va a quedar mala la certificación que va a firmar luego el representante legal porque me va a traer los salarios mínimos equivocados. Listo. Lo que les mencionaba ahora, los contratos y los otros sí de esos contratos es una sola experiencia. Entonces, a la plataforma se diligencia, ejemplo, como contrato 001. Ah, bueno, pero es que esto es renovación, entonces como contrato 099, 0, si es 100, 101, pero nunca dividirlos, porque en ocasiones hay personas que lo que hacen es que el otro sí lo adjuntan como si fuera una nueva experiencia, pero estamos hablando del mismo contrato. Ah, pero es que si otros implicó que el contrato entonces no se ha finalizado. Entonces, ahí venimos a lo otro. No puedes acreditar contratos que están ejecutándose. Yo no puedo acreditar la vía que está en un 70% de ejecutada. Yo puedo, digamos, lo que sí puedo hacer es el de vigilancia, que es un contrato de extracto sucesivo, y el contratante me dijo,
te certifico el año 2020 te pagué tanto. Eso sí es diferente. O ejemplo, un contrato de, no, pero es que yo lo que hice fue, digamos que contraté digamos que proveerle 25 computadores. Llevo 18. Entonces certificame esos 18. No es un contrato que está en ejecución. Solo cuando le entrego los 25 computadores, ahí sí tienes el contrato finalizado. Antes no, antes estoy en ejecución. Walter, la señora Dora nos dice, solo se imprimen las 4 primeras hojas para llevar a cámara. Bueno, frente a ese tema de impresión del formulario, eh, hubo un año donde digamos que el sistema me traía a mí los datos que no había diligenciado con rayitas. Entonces, si yo tenía 100 contratos que ya había reportado y 5 nuevos, me salía la primera parte, la parte de la experiencia, pero esos 100 contratos que ya había ejecutado me generaban en rayitas y me traía los últimos 5 que apenas estaba agregando. La plataforma se modificó y la plataforma ya me genera las hojas necesarias para, digamos, traer a la cámara. Entonces, a la pregunta, ¿solo esas 4 hojitas? Yo lo dejaría por las hojas que genere el formulario virtual, es decir, la totalidad de las hojas que le genere el PDF, que le permite imprimir. No como hacían antes, que se tenían que quitar las que estaban en rayitas. Entonces, no. Todo lo que le genere la plataforma, cuando generen la impresión del formulario, hay que imprimirlas, firmarlas y traerlas físicamente. La totalidad de las hojas. Otra pregunta, Caro. Bueno, frente a este tema de consorcios y uniones temporales, muy importante que en la forma de ejecución se anote que es una unión temporal o consorcio. En el nombre del contratista siempre anotar el nombre de la unión temporal o consorcio, el valor ejecutado en su totalidad por el contrato y en porcentaje indicar cuánto efectivamente, digamos, ejecutó el contratista o el proponente. Listo. En esos casos, pues si el certificado del contratante no tiene forma de acreditar cuál era el porcentaje del contratante, entonces se adjunta, muchos lo hacen, el documento que elaboramos cuando hicimos la unión temporal o consorcio, donde específicamente sí se indica qué porcentaje tenía yo. Bueno, esta última es solo cuando se trata de sociedades que tienen menos de 3 años de constituidas que van a acreditar la experiencia del accionista. Entonces, si ese accionista era el que hacía parte de la unión temporal o consorcio, en el nombre del contratista se anota el nombre del socio, el valor ejecutado sería el valor que ejecutó ese socio. La forma de ejecución, entonces ahí sería por el socio o accionista, eso es diferente. Y no se anota porcentaje, porque ahí pues es una forma que digamos que tiene dos excepciones. Tengo menos de 3 años de constituida la sociedad, pero no lo hizo directamente el socio solito, sino que lo hizo a través de consorcio de unión temporal. Listo. Pero la más común es la primera de ellas, cuando reporto contratos en uniones temporales o consorcios. Listo. ¿Qué otra cosa hay que tener presente? Que una vez devuelto el trámite, ustedes tienen un mes para reingresarlo, que si no voy a alcanzar ese mes, entonces tengo que enviarle una comunicación a la Cámara diciéndole que me amplíe el plazo, otro mes. Solo se amplía un mes adicional. No es que cada mes voy a empezar a solicitar, no. Solamente se amplía un mes. Si pasados esos 2 meses y no se reingresa, se aplica algo que se llama desistimiento tácito y la consecuencia es la cesación de efectos del registro. El reingreso de los trámites debía hacerse tal como se radicó. Si se radicó virtualmente, se reingresa de manera virtual con el número de recuperación que crearon. Y si se hizo físicamente, pues lo reingresan por esa sede en la cual lo ingresaron. Muy, muy importante recordarles esto que ya se los he dicho. Si el trámite se hace virtual, la información, todo se hace virtual, o sea, tienen que subir todos los documentos de manera virtual. Si la radicación es en una sede, hay que adjuntar todos los soportes, pero no hay que subir los anexos a la plataforma. Bueno, Caro, tenemos más preguntas.
Bueno, entonces voy a mostrarle la plataforma. Walter, qué pena, el audio no me quería funcionar. Ah, No, no tenemos más preguntas, estamos bien por el momento. listo. Entonces, voy a mostrar para finalizar la plataforma, eh, digamos que para el diligenciamiento. En este momento sigue siendo www.csas.org.co. Vamos a mirar acá en la parte final un link que dice trámites virtuales. Esa es la ruta para ingresar a, digamos que a radicar el trámite de inscripción, renovación o actualización. Digamos, acá que quiero que vean que hay un link que dice consulte el estado de su trámite. Cuando radiquen el trámite pueden hacerle seguimiento a través de esta opción con el radicado. Verificación de certificados es cuando ustedes les llevan un certificado de cámara y ustedes quieren validar que sí sea original o que sea válida la información. A través de este link lo pueden mirar. Y en expedición de certificados pueden comprar los diferentes certificados que expide la cámara. Certificado de existencia y representación legal, de matrícula, certificado de libros, certificado del registro único de proponentes. ¿Listo? Entonces, estos sí, 4 ítems que tienen a disposición de ustedes. Acá vamos a utilizar el tema de trámites virtuales. Bueno, y en trámites virtuales vamos a ver que si yo no tengo un usuario, si voy a hacer el trámite por primera vez, eso pues lo vamos a ver de pronto a los que se inscriben, pero, o ejemplo, el representante legal cambió, entonces lo vamos a decir por registrarse. ¿Qué tienen que tener presente? En la plataforma, cuando le decimos registrarse, se le crea un usuario, es al representante legal cuando se trata de personas jurídicas o al proponente persona natural. No se crea el usuario al nombre del contador, al nombre del revisor, al nombre del tramitador, al nombre del apoderado. No, se crea el usuario a nombre o con los datos de identificación del representante legal. Porque la plataforma para firmar electrónicamente va a solicitar que la información que aparezca sea del representante legal. Para poder firmar electrónicamente un formulario de renovación de proponente, vamos a anotar en la cédula del representante legal o cédula de extranjería o pasaporte, independiente como, o sea, la forma como esté creado en la cámara ese representante. Claro, yo creo que en esta partecita, cada vez que lleguen preguntas, yo creo que lo mejor es solucionarlas. Listo, entonces si quiere empezamos. La señora María Dilia Osa nos envía el caso concreto de tracto sucesivo son los contratos de entrega de dotación de uniformes, los cuales se hacen mediante 3 entregas al año, abril, agosto y diciembre, y básicamente mediante 3 órdenes de compra. Bueno, pero mire, pero entonces en ese caso, ¿qué pasa? Ella ya me está diciendo que elaboran órdenes de compra, o sea, cada orden de compra es un contrato, o sea, es una experiencia. O sea, una cosa es que es muy distinto cuando a mí una empresa de transporte me dice, ah, no, tranquilo, vamos a hacer un contrato macro, por así decirlo, y yo mes a mes te voy a estar pagando. Pero acá, de acuerdo con lo que me menciona la persona, ella me va a hacer la orden de compra 005 de abril de 2020. Eso es una experiencia. Ah, pero es que ella me volvió a hacer otra, la 002 de agosto. Esa es otra experiencia, ya llevamos 2. Y en diciembre me hace otra orden. Ahí ya llevamos 3. Entonces, esa no es un contrato de tracto sucesivo. Son 3 órdenes de compra completamente distintas. Listo. Bueno, digamos que ya creamos el usuario con los datos del representante legal. Él me va a mandar una contraseña al correo electrónico. Yo a ese correo tendré que decirle que confirmo la creación del usuario y cuando ya lo haya confirmado, vengo acá y le digo los datos de mi usuario. Listo, para poder ingresar a la plataforma. Claro, si llegan preguntitas, me puedes ir Sí, diciendo. acá tengo, la señora Eliana nos pregunta por qué se demora tanto para quedar en firme el RUP.
Bueno, buena pregunta, porque muchas veces la pregunta es, ¿será que es que la cámara es la que se demora para dejármelo en firme? No, a ver, una cosa es el tema de la revisión. La revisión del proponente, pues ya sí serán políticas internas de cuánto se demora en cuanto a la revisión. Por ejemplo, en términos normales, la Cámara, digamos, tiene una política de servicio de 5 días hábiles. Pero una vez registrado, eso sí, en renovación como llegan tantos, normalmente pues ya llevamos más días. Pero entonces, cuando queda inscrito el registro, ahí empiezan a contar esos 10 días hábiles, que son los que definen la norma para que queden firmes. Inclusive antes del año 2012, con el decreto 019, no eran 10 días, sino 30. Antes eran más días. ¿Por qué son esos 10 días? Porque cualquier persona que considere que la información que en ese registro no es veraz, podrá solicitar la impugnación del registro. Entonces, esos 10 días es un término de ley para que cualquier persona se pronuncie diciéndole que ese registro, la información que anotaron, ejemplo, es mentira. No, es que yo sé que ellos no hicieron ese contrato con esa empresa y les dio por subirlo allá. Y pues obviamente ellos tendrán pues que demostrar la información. Eh, no conozco la primera impugnación ante Cámara de Comercio Borrasur de experiencia. De pronto también porque hay una gran dificultad frente a eso y es que hay que establecer una póliza en relación con los ingresos de ese proponente. Entonces, de pronto puede ser un poco costoso. Entonces, quizás muchas personas no se animen a hacerlos o pues sencillamente no han encontrado un proponente que lo haga. Entonces, esos 10 días, ¿por qué hay que esperarlos? Porque la norma dijo, cualquier persona al día siguiente en el cual se inscribe y hasta el último día de esos días puede presentar la solicitud a la Cámara diciendo, venga, impugno ese registro por X o Y razón. Entonces, esa es la razón. Es un término que no puede modificar la Cámara, es un término de ley, entonces se tendrá que esperar. Lo que sí puede suceder es que en algunos procesos de licitación ustedes se podrán presentar y decirle a la entidad, mire, la Agencia Nacional de Contratación ha dicho que yo puedo presentar el registro, así no esté en firme, siempre y cuando en la adjudicación sí lo esté. Eso es algo que sí pueden, digamos, mirar con la entidad para que les permita presentar en un proceso cuando pues no tienen el registro todavía en firme. Listo. ¿Tienes otra, Caro? Walter, sí, el señor Mario nos pregunta que si el usuario y la contraseña son las mismas del año pasado o si se deben de cambiar. Bueno, no, el usuario y la contraseña siguen siendo las mismas. Si se les olvidó, pueden decirle a la plataforma recuperar contraseña. Pero si aún la tienen, el sistema funciona con esos datos. Perfecto. ¿Y hay algún servidor por el que sepas que la plataforma funciona mejor o es indiferente el servidor? Bueno, digamos que más que el servidor es borrar caché. Se recomienda, antes de empezar a diligenciar el trámite, borrar caché del equipo. Esa es la única recomendación. Pero el resto funciona en cualquiera de ellos. Listo. En el momento no tenemos más preguntas, Walter. De una, gracias. Bueno, voy a mirar acá una que ya había, ojalá no esté este proponente por estos lados, que me da pena. Listo. Bueno, ¿cómo ingresamos a diligenciarlo? Consultas y transacciones. Claro, esa parte sí se puede ver bien, ¿cierto? Yo creo que no. Consultas y transacciones, trámites, registros públicos y buscamos acá renovación de proponente. Cuando estamos, él me va a decir pues que acepte unos términos de uso, le digo aceptar y él me da varias opciones de ingresar por el número de NIT, por el número del proponente, que prácticamente nadie conoce, o por el número de recuperación. Lo voy a hacer, en este caso, por un número de recuperación. Bueno, voy a mirarlo desde este ladito para que no sé, pero aparecería exactamente lo mismo.
Listo. Cuando yo le doy el número de recuperación, él me lleva a esta pantalla, me dice cuál es el valor a pagar. Hice una descripción porque no hice el ejemplo con alguien que ya estuviera inscrito para que no miráramos la información. Y le digo clic en formulario. En formulario, siempre que ingresen, miren en el lado derecho el número de recuperación y por favor anotarlo, porque ese número de recuperación es lo que me va a permitir cada vez que ingrese no hacerlo a través del NIT, sino a través de ese número. Si ingreso con el NIT, es volver a diligenciar un nuevo formulario, o sea, me va a desaparecer todo porque sencillamente el sistema está asumiendo que ustedes van a volver a empezar el diligenciamiento. Entonces, por favor, siempre muy presente, mirar el número de recuperación y tenerlo a la mano. Un número de recuperación a mí me funciona, eh, por así decírselos, me funciona 3 meses. Igual en este caso, si es una renovación, pues esa renovación solamente me va a servir hasta el quinto día hábil del mes de abril, es decir, hasta el 9 de abril. Listo. Si bajamos, acá vemos cada uno de los bloques que estuve mira, en todo momento diciéndoles. El bloque 1, que es el tema de la información financiera y el tamaño, y cada uno de ellos los voy diligenciando y grabando, ingresar. Y en algunos bloques, como les mostraba en la presentación, además de validar los datos, en la parte inferior me muestra. ¿Se acuerdan que ahora, cuando mirábamos que por qué les pedíamos el certificado de existencia, yo les mencioné, si están en cámara, el sistema no les va a pedir eso. Entonces, en el bloque 2, que era donde yo les decía que eso se adjuntaba para aquellas personas jurídicas no inscritas en cámara, si podemos ver, él me pide los documentos, pues digamos el root, cuando se trata de inscripción, si lo hago a través de apoderado, el poder y el documento de identificación, el tamaño de empresa, que acá puedo generar el modelo para, digamos, anotar los valores, la tarjeta profesional del contador o revisor, la certificación de la Junta Central, el tema de que estoy al día en el sistema de seguridad social, pero mire que en ningún momento me está pidiendo certificado de existencia porque obviamente esta sociedad está inscrita en la Cámara. Listo, entonces para tenerlo muy presente. Acá seguimos con los bloques, entonces hay que empezar a diligenciar uno a uno los bloques y siempre guardar la información para que me quede anotado. Este formulario, por ejemplo, yo lo hice y pues lo finalicé. En las clasificaciones, la plataforma me permite copiarlas por palabra clave. Entonces busquemos, si lo busco por palabra clave, yo busco aquella que tenga hasta 6 dígitos. Listo. Les recomiendo esta página de Colombia Compra, colombiacompra.gov.co, porque esta página, si bajamos, acá está también el buscador. Se llama clasificador de bienes y servicios. Lo pueden abrir. Acá hay, digamos que inclusive, pues lo pueden empezar a abrir desde lo más general a lo más particular, pero acá también van a encontrar unos códigos de bienes y servicios de uso frecuente. Sí, si lo abrimos, entonces podemos buscarlos acá y siempre llegando hasta la clase, siempre hasta la clase independiente de los productos que sean. En este buscador, en este clase, digamos que este clasificador que ellos hicieron como el más común, pues hay un sinnúmero de actividades o bienes o servicios que ustedes pueden pues como llegar a solicitar. Entonces, ejemplo, una entidad que busque bolígrafos, borradores, el proponente tendría que tener una clasificación 60, 10, 57. Si fuera bolígrafos 40, 12, 17 y así sucesivamente, porque siempre tiene que llegar hasta la clase. Bueno, si este de uso común no es lo que necesitaba, porque eso no es lo que yo hago, pues acá también puede irlos generando o por palabra clave, ingeniería, y ya él me va mostrando cuáles puedo tener. Y siempre llego hasta la clase, siempre donde me dice clase. Y mire que si le doy clic ahí, él me lleva y me hace toda la descripción de esas clases. ¿Listo? Entonces, este buscador a mí me gusta mucho.
ya es un tema pues muy de manejo. La otra es que acá, inclusive allá en la página de nosotros también lo tenemos, si volvemos acá, a cerrarlo, acá tenemos todo el clasificador. Este no me gusta mucho porque imagínense esa cantidad de códigos que hay. Entonces ahí está cada uno de los códigos que yo podría, digamos, que elegir. Todos los que tienen la C son aquellos que puedo anotar. Recuerden, siempre hasta el tercer nivel, es decir, 10 segmento, que sería material vivo, vegetal y animal, el 01, perdón, el 10, que son animales vivos, y la clase son animales de granja. Es decir, si tengo esta clasificación es porque, digamos, que tengo gatos, perros y son, ¿cierto? Eso es lo que hace cada una de las clases, que cuando yo elijo una clase, puedo, es porque puedo ofrecer cualquiera de estos productos. Mire, por ejemplo, esta clase, todos los que tiene. ¿Listo? Así funciona cada una de estas clasificaciones. O sea, yo llego hasta la clase para que no tenga que discriminar tanto los productos, porque si no, ese clasificador me quedaría infinito. La idea es que yo anote todo, eso sí, y puedo anotar cualquier número de clasificación. O sea, la norma no me dice que tienen que ser 10, tienen que ser 20, no, las que yo quiera. Claro, tenemos preguntas. Bueno. Volvemos a los bloques, clasificaciones, la información financiera. Muy importante esto. Siempre por defecto él me va a traer la información que yo tenía. Entonces, esta información siempre me va a salir a 2019. Él siempre me va a salir así. Entonces, a mí no se me puede olvidar que cuando ingrese a la plataforma tengo que decirle 2020. Porque si no ya me quedó mal el formulario diligenciado. Siempre tengo que dejar la fecha a 2020, le miro la información. Esto pues fueron datos que yo anoté simplemente para el ejemplo y grabo la información. Y acá pues me trae los datos y recuerden lo que les decía, aquellas que son generar modelos me generan el icono. Y acá obviamente cuando yo genero el modelo y como yo ya grabé el formulario, no me está apareciendo la opción de subirlo. Él me muestra una flechita para yo subir los documentos. Listo. Cuando finalice, bueno, el tema de contratos, en la experiencia, no hay un límite de experiencia. Listo, entonces siempre va a ser 001 y así sucesivamente. En el caso de ustedes que ya tienen, pues simplemente los van diligenciando. Listo. En la experiencia me va a salir opción que dice adicionar experiencia y los voy diligenciando 001, 002, 101, 102, uno a uno para que los vamos haciendo y eligiendo las clasificaciones que deseo tener. Cuando termine todo el diligenciamiento, le voy a decir imprimir formulario final. Él me va a preguntar quién va a firmar, que debe corresponder con el representante legal con el cual cree el usuario. O sea, no puede ser otro, tiene que ser el mismo con el cual cree el usuario. Y firmado electrónicamente, él me permitirá hacer el pago de manera electrónica. Entonces, muy importante eso. Para poder firmar un formulario, cuando lo voy a hacer virtualmente, el usuario creado tiene que ser con los datos del representante legal. Y cuando le diga imprimir formulario final, esos son, digamos, ese representante al que elija es el mismo con el cual ingresé a la plataforma. Firmado electrónicamente me permite hacer el pago por PSE. Si no quiero hacer eso, sino que lo quiero llevar a la cámara, el formulario lo puedo crear a partir de cualquier usuario. La diferencia es que una vez finalizado el formulario, le tendré que decir impresión final para que él me permita imprimirlo, firmarlo en original, anexarle todos los documentos y venir a la cámara y hacer el pago en caja. Listo. Claro, de pronto tenemos más preguntas. Sí, tenemos una del señor Mario González, dice, el año anterior anexé documentos de revisor y contador. Este año no necesariamente debo presentar los certificados de la Junta Central de los dos. Puede ser solamente el del revisor fiscal. Bueno, en Cámara de Comercio Aburrasur se ha permitido que si firman ambos, bastaría con los del revisor fiscal. Entonces, sí, la pregunta, ¿se puede? Sí,
siempre y cuando sean pues los del revisor fiscal que está firmando la información. Listo, ya no tenemos más, Walter. Ah, bueno, esperemos de pronto un momento para mirar si las personas, a partir de lo que terminamos de ver, nos hacen otra preguntita. Listo. Listo, muy presente, entonces que les vamos a enviar las memorias, pero no tanto, pues porque inclusive pues las memorias, sino en la guía, o sea, muy importante que les vamos a enviar esa guía, que esa guía la vamos a montar también a la página, porque la guía lo que se quiso o lo que se quiere es explicar el proceso al 100% de qué documentos tengo que anexar y que esa guía me sirva para inscribirme, me sirva para renovar y me sirva para actualizar. Para aquellos que el año pasado hicieron la renovación o la inscripción o la actualización, si lo hicieron por allá en septiembre hacia atrás, eh, el día de hoy posiblemente, y si no volvieron a hacer nada en la página, posiblemente el día de hoy se dieron cuenta que es una página completamente distinta, que me tengo que ir por acá por consultas y transacciones, trámites, registros públicos y luego buscar la opción que necesito, ejemplo, renovación. Que en renovación tengo que aceptar los términos de uso, anotar el NID, anotar el número de proponentes si lo tengo. Entonces, normalmente yo puedo ingresar con cualquiera de los dos. Entonces, primero, si tengo el NID, que es el más fácil, el NID lo anoto sin puntos, sin guiones, pero incluyendo el dígito de verificación. Y si ya empecé a diligenciar el formulario, lo hago por número de recuperación. Si me devuelven el registro, si me devuelven la solicitud de renovación, la solicitud de actualización, la solicitud de inscripción, el reingreso siempre se hace a través de este paso. Consultas y transacciones, trámites, registros públicos y por donde inicialmente ingresé, si fue una inscripción, una actualización, una renovación y anotando el número de recuperación con el cual pagué en su momento el registro. Esa es la forma para reingresar un trámite, no hay otra. Esa es la forma como lo hago. Muy importante, en este momento no es necesario hacer actualizaciones. Yo puedo aprovechar la renovación para modificar o actualizar o cambiar todo lo que deseo. Porque si yo actualizo, pero no renuevo, igual se me van a cesar los efectos. Entonces, muchas veces, en ocasiones, vemos que las personas en época de renovación llegan con una actualización y uno les dice, venga, ¿usted por qué está haciendo una actualización? ¿Por qué de una vez no renueva? Entonces ellos en ocasiones dicen, ay, me equivoqué, yo quería era renovar. Entonces, listo, hay que volver a hacer el formulario. Hay otras que le dicen a uno, no, es que no tengo la información financiera, pues necesito acreditar contratos. Entonces, listo, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero es algo pues que uno primero les informa, pues porque ya estamos en época de actualización y muchas veces es porque se equivocaron, que pensaron que era actualización y en sí el proceso obligatorio es la renovación. Listo, Caro, tienes más, ¿cierto? Caro, esperemos que... Walter, la señora Karen le pregunta que si puede firmar el formulario el representante legal suplente. Ah, bueno, cuando ustedes le dicen imprimir formulario final, él le muestra cada uno de los representantes legales que tienen reportados en la Cámara. Entonces, a la pregunta, ¿puede firmar el segundo suplente el representante legal? Sí, cualquiera de ellos, todos son representantes. Lo único que tienen que tener muy presente es que si lo van a hacer virtualmente, el usuario que tuvieron que haber creado para ingresar a la plataforma es el mismo que va a firmar. Es decir, si Juan Gómez es el que me va a firmar, el usuario cuando cree, el usuario que cree para la plataforma tiene que ser con los datos de ese señor Juan Gómez. Listo. ¿Tenemos más preguntas, Caro? Listo, no tenemos más preguntas. Listo, no queda entonces más que agradecer por la atención. Esperamos pues que este año los trámites de renovación pues los podamos llevar pues como a cabo lo más pronto posible. Cuando si el gobierno nacional específicamente si expide ese decreto que va a facilitar
pues que la información financiera no se tome con el último año, sino que se tome en 3 periodos o 2, pues como lo define el gobierno, se expide. Posiblemente a los correos electrónicos le vamos a enviar para que usted lo tenga muy presente, porque eso no va a modificar el registro, eso lo que va a modificar es la posibilidad de acreditar otro tipo de información financiera. Entonces, se lo estaremos informando. Y con las memorias, pues, que se les va a enviar y la guía para que, pues, lo más pronto posible podamos realizar el registro. Yo les deseo una buena tarde y les agradezco mucho por la atención. Gracias, Walter. Feliz tarde. Tarde.